Bueno, ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a la tercera edición del taller de sistemas de gestión contable, en lo que hoy es la quinta charla o el quinto encuentro que tenemos en este eh, movido cuatrimestre, porque la verdad que no sé para ustedes, pero para mí es muy movido el cuatrimestre. Este, bien, vamos a pasar ya tendría que haber dejado preparada la presentación de lo que vamos a ver. Esto es un poco todo lo que vimos. Fíjense cuánta información vimos. Y todavía nos quedan un montón de presentaciones, ¿no? Bueno, la parte particularmente de inversiones no la vi mencionada en la NUA, creo que la vimos anteriormente en algún apartado, así que vamos a avanzar directamente con el análisis del rubro inversiones conforme al caso, ¿sí? Pero primero vamos a ver algunas apreciaciones particulares, ¿sí? Como siempre, les leo y si hay algo que tenga que ampliar sobre esto, se los comento, ¿sí? Cuando se trata de inversiones, las mismas deben quedar correctamente evaluadas al cierre y medidas a su valor corriente, el que surgirá de un mercado transparente donde se realizan negociaciones entre partes independientes y los precios son conocidos por todos. Bueno, esto si ustedes lo leen así rápidamente, se podrán dar cuenta que es la definición de mercado transparente, ¿no? Un mercado transparente es un ámbito donde se realizan negociaciones entre partes independientes y entre condiciones conocidas por esas partes. Es decir, las partes que van a negociar al mercado conocen qué es lo que van a negociar, ¿sí? Si no, estaríamos en presencia de una arbitrariedad, como se llama. Bueno, lo importante es que las inversiones tienen que quedar medidas al cierre de su valor corriente, porque precisamente por eso, porque su valor corriente es de fácil obtención. ¿Está bien? Y porque toda inversión tiene un valor corriente al cierre. Entonces, bueno, como la normativa un poco nos dice que las inversiones se evalúan a su valor corriente, eh, o a, o a valor razonable, digamos, valor de salida, es importante que queden bien valuadas, como decimos en este caso. En el caso de la tenencia de moneda extranjera, que es un poco el planteo que vamos a ver ahora, lo usual es medirla al cierre a su cotización considerando el tipo comprador del Banco de la Nación Argentina. Y a ver, fíjense que yo digo lo usual, porque sí, algunos podrán decir, bueno, ¿por qué las medimos al tipo de cambio comprador? Porque si yo tengo dólares y los voy a vender al banco, el banco me los va a pagar el tipo de cambio comprador, no el vendedor. ¿Sí? Pero hay quien podría discutir y decir, no, yo las voy a evaluar al tipo de cambio vendedor. Bueno, no entremos en esos debates que no nos llevan a ningún lado. Evidentemente, si alguien valúa algo al tipo de cambio vendedor es porque quiere mostrar más activo y el que lo evalúa al tipo de cambio comprador es porque quiere mostrar menos activo. ¿Sí? Yo lo veo por ese lado. Aunque uno pueda tener su propia opinión. E incluso decir, bueno, ni siquiera uso el tipo de cambio del Banco Nación. ¿Sí? Hoy se permite que las valuaciones sean también al tipo de cambio, como vimos en la clase pasada, que sean a tipos de cambio no digo informales, porque si se acuerdan lo que vimos un poco en la clase pasada, teníamos que expresar en notas la brecha cambiaria, ¿sí? Respecto de este tema. Pero sí podíamos usar un tipo, el dólar bolsa, que es un dólar del mercado, entre partes independientes y que conocen los precios, y es un tipo de cambio, no digo tampoco oficial, pero es un tipo de cambio legal, uso legal, con lo cual también lo podemos usar para evaluar. Y de hecho, muchas empresas costean utilizando ese tipo de cambio. ¿Está bien? Es decir, es el tipo de cambio que cargan en su sistema, porque todos los días hay alguien en la empresa que carga el tipo de cambio en el sistema conforme a las directivas que tenga. De tener saldo de inversiones al cierre que hayan devengado, que hayan devengado, pero no pagado los intereses por el cual se hayan comprometido, los mismos deben ser reconocidos contablemente en su proporción de vengada. Bueno, principio básico del devengado. No me importa si pago o no los intereses. Si corrió un periodo
y yo tuve una ganancia o una pérdida por componente financiero, acá estamos hablando de una inversión. Una inversión, dependiendo del instrumento, puede generar componente financiero positivo, puede generar componente financiero negativo. Con lo cual, lo que me está diciendo acá es que yo lo que tengo que hacer es devengar esa proporción de componente financiero. ¿Sí? Bien, particularmente el caso sobre inversiones dice, el saldo de la cuenta moneda extranjera corresponde a la tendencia de 2.300 dólares estadounidenses incorporados durante el ejercicio al cambio de $1.78. Bueno, esto quedó en la prehistoria, ¿sí? En la actualización del libro no ajustaron el tipo de cambio. Y la cotización del cierre dice que es $1.83,25. ¿Está bien? El saldo al inicio del ejercicio es de 2.780 dólares estadounidenses, valuados a 58,4676, y fueron vendidos el 4 de enero del 2020 al mismo tipo de cambio, por lo que esta operación no generó diferencias de cambio. Entonces, bien, primero nos habla del saldo que tiene ahora el cierre en la cuenta. Ese ahora lo vemos. Vamos a sacarnos de encima el saldo al inicio del ejercicio. Fíjense que es la segunda parte esta que tenemos acá. El saldo al inicio del ejercicio es de 2.780 dólares estadounidenses, valuados a un dólar 58,46 o 47. Y fueron vendidos el 4 de enero del 2020 al mismo tipo de cambio, por lo que esta operación no generó intereses. Entonces, al 31 del 12 del 2019, al 31 del 12 del 2019, yo evalué mis 2.780 dólares a 58,47. ¿Sí? 4 días después, incluidos los feriados por la fiesta, y actualmente que cayó un sábado y un domingo, se me hizo 4 de enero del 2020 dentro del ejercicio y yo vendí esa moneda extranjera, con lo cual mi saldo quedó en cero. No me generó diferencia de cambio, con lo cual yo no tengo que hacer nada. Se tuvo que haber registrado, sí, la baja de esa moneda, que ahora vamos a ver si se hizo. ¿Cómo sabemos si se hizo? Porque vemos cuál es el saldo al cierre que estamos analizando, que es de 2.300, y si nuestro saldo es de 2.300 por 78, quiere decir que todo esto quedó contabilizado y como se hizo al mismo tipo de cambio, yo no voy a devengar ningún tipo de diferencia de cotización. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, decir, bueno, aguárdenme un segundito, porque yo uso esta presentación que me deja a mí usar la calculadora. Yo tendría que tener, si todo está bien hecho, 2.300 dólares por 78, es decir, 179.400 dólares. Vamos a ver qué es lo que dice el sistema particularmente sobre esto, sobre la tenencia de moneda extranjera. Siempre, como hablamos, nos remitimos al sumas y saldo. Y el sumas y saldo debería decir en moneda extranjera 179.400, ¿sí? Saldo, deudor, 179.400. ¿Es el mismo? Es el mismo. Pero ¿qué es lo que me está diciendo ahora la maga? Me está diciendo, bueno, pero en realidad, al cierre la cotización es de 83,25, porque los 78 es la cotización de cuando vos lo compraste. Entonces no tengo otra cosa que hacer que decir, bueno, los 83,25, vamos a poner por acá, de cierre, menos los 78 a los que yo los tengo evaluados, tengo una diferencia de 5,25 por cada uno de esos dólares. ¿Sí? Eso por 2.300, esta es la diferencia que yo debería reconocer, la diferencia de cambio que yo debería reconocer. ¿Está bien? Con lo cual, si yo continúo con el caso y veo qué es lo que tengo que hacer, obviamente voy a revaluar, voy a revalorizar mi moneda extranjera, dejándola bien medida, incrementándola en 12.075 y reconocer un resultado positivo por esa diferencia de cambio. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo les decía que generó muchos problemas en las empresas. Porque en una empresa que recién arranca y tenía, imagínense esta misma situación, pero que el tipo de cambio en vez de 78 pasó a 900, tuvo que reconocer una ganancia por diferencia de cambio exorbitante,
¿sí? Que le generó un montón de impuestos a las ganancias a pagar. Y análogamente, si la empresa tenía una pérdida, perdón, si tenía un pasivo en dólares, no un activo, sino un pasivo en dólares, tenía que reconocer esta diferencia de cambio como un resultado negativo que no solamente le volvía negativo el patrimonio, sino que además la empresa, por definición, dejaba de estar o dejaba de cumplir la condición de empresa en marcha, ¿no? Porque ya sabemos que toda empresa que se consume sus reservas y hasta el 50% del capital, automáticamente deja de ser empresa en marcha. Pero bueno, esto un poco es información de color. Lo que yo tengo que hacer es cargar este asiento en mi sistema para que mi moneda extranjera quede correctamente valuada. Entonces, recordemos, venimos al libro diario, vamos a generar un asiento, ¿sí? Donde vamos a revalorizar la moneda extranjera por 12.075, ¿sí? Y vamos a reconocer una ganancia en donde en el haber, por diferencia de cambio de lo mismo, 12.075. ¿Sí? Diferencia de cambio, aceptar, cerrar y nos quedó bien. Ahora veamos qué más nos dice el caso. Dice, el plazo fijo en el Banco Nación fue constituido el 11 de diciembre del 2020 a un plazo de 60 días y una tasa nominal anual del 36%. ¿Sí? Si ustedes siguen leyendo esto que dice el capital invertido fue de 431.547 y el monto al vencimiento es de 457.440, se fijarán que el interés en realidad no me suma nada, la verdad que ni me importa. Porque yo digo, bueno, el plazo fijo lo constituí en diciembre antes del cierre, el 11 de diciembre. Con lo cual yo tengo que devengar, no se olviden lo que hablamos recién, el componente financiero que hubo o que ese plazo fijo generó entre el 11 de diciembre y el 31 de diciembre, es decir, 20 días. ¿Sí? Y yo sé cuál fue el interés total, porque lo tengo ahí. Entonces, en vez de hacer todo un cálculo aplicando tasas y demás, lo que voy a hacer es decir, bueno, 457 que cobré menos 431.547 que puse, tengo un interés total de 25.853. ¿Sí? Si lo divido por 60, porque ese plazo fijo se hizo por un plazo de 60 días, y lo multiplico por 20, me da que tengo que hacer un ajuste de 8.618, si no me equivoco, en mi contabilidad. La verdad que no sé si está bien hecho. 8.631, debo haber puesto algún número mal. Vamos a hacerlo de vuelta. 457.440 menos 431.547 dividido. Profe puso 400 y es 440. ¿Ahora puse 400? Sí. Perdón. Vamos de vuelta. 457.440 menos 431.547. Ese es el interés total dividido 60 por 20. Ahí está, 8.630. Un dedazo, que eso suele pasar. Y ahí vemos que lo que tenemos que hacer es reconocer los intereses no devengados del plazo fijo, porque esta contabilidad sí utiliza cuentas a devengar, y ese intereses no devengados de plazo fijo deberíamos tenerlo en algún lado, contra la ganancia intereses ganados. Vamos a ver primero qué es lo que dice nuestro sumas y saldos. Fíjense que en nuestros sumas y saldos tenemos intereses no devengados de plazo fijos por el total, por la diferencia entre lo que puse y lo que obtuve. De este total no devengado, tengo que devengar ¿cuánto? Bueno, tenés que devengar 8.631. Y ese es el asiento que nosotros vamos a cargar en nuestra cuenta. Y el devengamiento de los intereses del paso. Libro diario, vamos a cargar un asiento donde vamos a devengar partes de los intereses no devengados, evitándolos, por 8.631. Y vamos a reconocer una ganancia por el interés ganado entre el 11 de diciembre
Eh, entre el 11 de Profe, diciembre, sí. disculpe, porque mío que me perdí en el camino. ¿Puede explicar cómo llegó a ese monto? Capaz es una boludez, pero bueno, no me perdí ¿No? en ese ahí. Nada es una tontería. Así Ah, que bueno. es importante que Ok, preguntes. listo. Gracias. Termino con el asiento y te digo, devengamiento de intereses. ¿Sí? Volvemos. Mira lo que dice el planteo. Son 3 renglones. El plazo fijo del Banco Nación fue constituido el 11 de diciembre del 2020 a un plazo de 60 días a una tasa nominal anual del 36%. Si vos no tuvieras más información que eso, tenés que aplicar la tasa, ¿sí? Y ver si la aplicás en forma lineal y te da. ¿Sí? Pero ¿a qué le aplicas la tasa si no tenés más información? Entonces el caso te agrega y te dice el capital invertido y el capital al vencimiento. Entonces seguime en esto. Vos hiciste un plazo fijo, pusiste guita a plazo fijo el 11 de diciembre del 2020 por 60 días. Es decir, 11 de enero hasta el 11 de febrero del 2021. Pero vos cerraste ejercicio el 31 de diciembre del 2020. Con lo cual te quedaron 20 días dentro del ejercicio y 40 días de los 60 fuera del ejercicio. ¿Está bien? Entonces vos tenés que devengar y reconocer solamente componente financiero por 20 días. ¿Está bien? Eso por un lado. Ah, ahí va. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, lejos de aplicar la tasa, porque empezamos a discutir que si es la tasa directa, que si es la tasa efectiva, la nominal, y si calcula interés compuesto, hay un montón de cuestiones al lado de la tasa esa, ¿sí? Lo que nos da el caso es la información de cuánto vos rescataste. Entonces, si vos tenés un plazo fijo que te rindió 4,57, 4,40 y el monto o el capital original invertido es de 4,31, 547, ¿sí? Tu interés total de los 60 días fue 25.893. Pero a mí no me interesa el de los 60 días, a mí me interesa solamente Proporcional, los 20, ¿está bien? claro. Entonces, simplemente hago una regla de 3 simple. Divido por 60 Y y multiplico por 20. multiplico por 20. Me da los Claro. 8.630. ¿Está bien? Y actualizo lo que sería el plazo fijo por ese monto. Exactamente. Genial, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. No, lo importante es no perder a nadie. Bien, nosotros ya hicimos este asiento. Continuamos con inversiones porque ahora vienen algunas inversiones más escabrosas. ¿Sí? Cuando se trata de participaciones minoritarias en patrimonios de terceros, las respectivas acciones deben ser evaluadas conforme a su cotización al cierre del ejercicio y en el respectivo mercado accionario. Entonces, si yo en mi empresa tengo acciones de una tercera empresa, qué sé yo, invierto y compro acciones de YPF, está muy de moda. Este, bueno, ¿cómo tengo que evaluar esto? Lo tengo que evaluar a valor corriente. Y el valor corriente que está, voy al mercado, ¿sí? Miro alguna pantalla de alguna ALIC y digo, che, ¿cuánto está cotizando la acción de YPF? Tanto, bueno, tengo tantas acciones, por tanto están cotizando, ese es mi valor. El valor al que yo llego menos el valor original es el componente financiero que yo en definitiva gané. ¿Me siguieron? Ahora lo vemos. Y agrego, en el caso de participaciones mayoritarias en patrimonios de terceros, ¿sí? Pero estoy hablando de empresas donde yo tengo influencia o control. O participaciones que otorguen la influencia significativa en las decisiones del ente, contablemente se debe utilizar el método del valor patrimonial proporcional o BPP y medir la inversión conforme al patrimonio declarado por el ente emisor de las acciones. Entonces, una cosa son las acciones que yo voy y compro en el mercado de YPF, ¿sí? Y otra cosa es, yo voy y compro las acciones de una empresa, de un proveedor mío que me es fundamental, por lo que me es importante yo por lo menos tener influencia en las decisiones de ese proveedor. ¿Sí? Las primeras cotizan en el mercado y yo tengo el valor. Las segundas no cotizan en el mercado porque es mi proveedor y es igual que yo, no cotizo en el mercado. Entonces, utilizo el método de valor patrimonial proporcional y lo que hago es valuar mi participación conforme al patrimonio del emisor. ¿Está bien? De esta forma,
Vamos a ver qué dice el caso. La cuenta acciones con cotización nos remite, salimos de acá, y nos remite a nuestros balances de sumas y saldos. La cuenta acciones con cotización, para diferenciarlas de las participaciones. Acciones con cotización, a ver si alguien las ve. Acciones con cotización. 381.348. ¿Qué nos dice el caso? La cuenta acciones con cotización representa la tenencia de 8.450 acciones de Aluar Sociedad Anónima. Aluar es una empresa que cotiza en bolsa, con lo cual puede ir a ver el valor. Adquiridas el 20 de septiembre del 2020 a 45,3. El valor de cotización al 31 del 12 del 2020, neto de gastos de venta, es de 46,75 por acción. Se espera que sean vendidas en abril del 2020. Bueno, a ver, te las va a vender después. A mí no me interesa. A mí me interesa que yo cierro el ejercicio y las tengo. Y esto entonces funciona como si tuviera dólares. Voy al mercado, miro cuánto vale el dólar, hago la diferencia y reconozco el resultado positivo. Acá es lo mismo. ¿Sí? Pero noten que acá dice neto de gastos de venta, porque en realidad la definición es la definición del valor razonable. Y el valor razonable, que ya me han escuchado un montón decirlo, sobre todo los que tengo en otras materias, el valor razonable de las normas internacionales es valor razonable menos gastos de venta. Y el valor razonable de las normas locales es precio de venta menos gastos de venta. Como nosotros estamos por normas locales, este valor es precio de venta menos los gastos de venta, que yo ya no vamos a entrar acá a ver cómo se calculan los gastos de venta, ya se los he mencionado cuando vimos ese tema en otro lugar. Los que ya pasaron por superior ya lo vieron, los que van a llegar a superior, porque no es correlativa de esta materia, ya lo van a ver. Pero acá el caso es que nosotros tenemos dos cotizaciones, la cotización de septiembre y la cotización de cierre. Pues bien, muy sencillo lo que tengo que hacer. Igual que hicimos con los dólares, yo digo, al cierre valen 46,75 y en el momento de la compra cotizaban a 45,13. Con lo cual tengo 1,62 por acción que gané. ¿Por cuántas acciones? Bueno, por 8.450. 8.450. Tengo 13.689 que representa la ganancia que yo tengo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver primero qué es lo que hace la empresa si hace exactamente lo que yo voy a hacer. Exactamente. Acciones con cotización, que es mi inversión, la dejo bien valuada a precio de venta menos costos de venta, es decir, a valor razonable, y reconozco una ganancia por la diferencia de cotización de esas acciones, y es lo que yo voy a cargar en mi contabilidad. ¿Sí? Voy a valorizar la cuenta de inversiones por 13.690 y voy a reconocer la ganancia por esa revalorización, por esa diferencia de cotización en la 04, 01, 02, 05, donde voy a acreditar 13.690. Esto ponemos diferencia, cotización, acciones. Y si nosotros cargamos esto, no lo hemos hecho hasta ahora, pero vamos a validar el saldo de nuestra cuenta que quede bien valuado. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Acciones con cotización a 395.038. Si ustedes hacen el cálculo, ¿sí? ¿Cuál es el cálculo que tendrían que hacer? Son las 8.450 acciones por 46,75 que cotizan, 395.038. Si miran el sumas y saldos, se van a dar cuenta que acciones con cotización valen 395.038, ¿sí? Salvando los decimales. ¿Alguna duda hasta acá con esto? No, Si no, vamos a analizar la cuenta que sigue, que es acciones BPP Cerro Leones, que está valuada en 4.500.000. Entonces, síganme con esto. Vamos despacio. Ay, perdón. No, aquí. La cuenta acciones BPP Cerro Leones Sociedad Anónima
corresponde a la tenencia de 4.200 acciones ordinarias que representan el 40% de su capital y que le otorgan influencia significativa en la fijación de políticas financieras y operativas. Fíjense que yo con el 40% no tengo control. Podría tener control conjunto, pero bueno, no me da más datos, con lo cual no tengo control. Pero tengo más del 20% y menos del 51%, con lo cual tengo influencia. Porque puedo por lo menos influir en las decisiones del directorio, ¿no? Nombrando a algún director. Y esto puede ser estratégico para la empresa porque fíjense que permite la aplicación de políticas financieras y operativas. Es decir, yo voy a velar por la salud financiera y operativa de esa empresa. ¿Sí? La salud financiera y su productividad, porque puede ser muy importante para mí que esa empresa esté sana. Entonces fueron adquiridas en el 2019 y el saldo de la cuenta corresponde a su valor patrimonial al cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? El valor patrimonial, el valor del patrimonio neto de Cerro Leones S.A., que es la empresa donde yo estoy invirtiendo, al cierre, es de 12.938.200. Bien, ¿cómo calculamos esto? Para poder comparar mi valorización contable, ¿sí? O mi registración con mi tenencia al cierre de esa empresa, yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es el patrimonio de la empresa al cierre? Vamos a usar la calculadora. 12.938.250. ¿Sí? ¿Cuál es mi participación? Bueno, el 40%, ustedes lo ven acá. Me da la influencia significativa. Por 0,4. Yo tengo 5.175.300 pesos que me corresponden de esa empresa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Se acuerdan que habíamos visto nuestros sumas y saldos y habíamos visto que está evaluada en 4,5 millones? Yo digo, bueno, lo que está evaluada al cierre, que es 5.175.300 menos 4,5 millones, que yo tengo contablemente desde que hice la inversión en el año anterior, ¿sí? Eventualmente evaluada bien al inicio, tengo una diferencia de 675.300 que fue mi ganancia del ejercicio. Entonces, lo que tengo que hacer es reconocer esta ganancia. Si ustedes se fijan, acciones BPP Cerró Los Leones, mi inversión, la incremento en ese valor para que pase contablemente de 4,5 millones a 5 millones, ciento y moneda, 175.300, ¿sí? Y reconozco la ganancia por esas acciones a BPP. Eso es lo que yo tengo, o ese es el ejercicio que yo debo hacer en mi contabilidad, obviamente, saliendo de sumas y saldos y cargando el asiento número 18. Donde voy a debitar la 010205, revalorizando mi capital, mi inversión en 675.300, ¿sí? Y reconociendo una ganancia, la 010206, por 675.300, sujeta a ganancias. Acá después entran un montón de particularidades y excepciones impositivas, ¿no? Resultado positivo, inversión a BPP. Porque ahí, si yo tengo determinadas acciones como la de IPF, ¿sí? No tributan impuestos, pero no quiero meterme con ese tema escabroso. Si yo vengo a mi balance de sumas y saldos y veo mis acciones con BPP, fíjense que quedaron bien valuadas en 5.175.300. Esto es lo que yo voy a buscar en el examen, ¿sí? Darles una cuenta que está mal valuada o una situación que está rara, fea o mal, ¿sí? Un activo con saldo acreedor, ¿está bien? Y que ustedes la tengan que resolver y dejar bien valuada. Lo mismo que hicieron en la actividad parcial ahora. Partieron de sumas y saldos, cargaron ajustes en base a situaciones y llegaron a un nuevo sumas y saldos corregido. Bien, ¿alguna duda sobre esto en particular? Porque ahora vamos a ver bienes de uso. Y obviamente,
Antes de arrancar con bienes de uso, vamos a ver la NUA, qué entiende por bienes de uso y qué novedades trae acá, ¿no? Bien, esto es súper importante porque es súper interesante ver qué es lo que nos dice la NUA sobre los bienes de uso. Definición de la NUA sobre los bienes de uso. Son activos tangibles. Párrafo 313. No sé, tiene no sé cuántos cientos de párrafos la NUA. Son activos tangibles, destinados a ser utilizados en la actividad ordinaria de la entidad y no a la venta habitual, ¿sí? Producción y suministro de bienes y servicios o para funciones relacionadas con la administración de la entidad, ¿sí? Muebles y útiles. Y que se espera utilizar durante más de un periodo. Entonces, no cambia mucho la definición de lo que nosotros sabíamos, sino que efectivamente son para el uso, valga la redundancia, para ser usados en la producción, para ser usados en la administración, para ser usados comercialmente, para tener algún uso en relación a la actividad de la empresa por más de un periodo y que no están destinados a la venta habitual. ¿Está bien? Este rubro incluye, dice la NUA, los bienes de uso en proceso de producción, construcción, tránsito o montaje, ¿sí? Esto también estaba en su momento muy expresado en la RT17, ¿sí? Una máquina que está en proceso de montaje o puesta a punto no se deprecia porque no está en sus capacidades óptimas de producción, pero es parte de bien de uso. Y eventualmente, dependiendo de la normativa, cualquier ganancia que genere la empresa puede ser una reducción de costos. Incluso se acuerdan cuando la RT17 en el 2.7, en el apartado 2.7, tratamiento alternativo, decía que le podíamos cargar intereses, el componente impositivo cuando estaban en construcción, en producción, construcción o montaje o tránsito, y ese proceso era prolongado y tenía un montón de cosas. Y en la parte final del párrafo decía que se le podía cargar intereses del capital propio. Entiendo que la parte de los de cargar intereses del capital propio la sacaron. Ya si no lo dice acá, será, ¿no? Activos biológicos utilizados como factor de la producción en el curso normal de las operaciones, es decir, un toro o una vaca, para que lo vean bien claro, o ahora, según la RT59, una planta productora es considerada un bien de uso. Una planta de naranjas es considerada un bien de uso. Los bienes distintos a propiedades de inversión afectados a la locación o arrendamiento. ¿Está bien? Distintos actividades de inversión, ¿sí? Es decir, mi empresa se dedica al alquiler de coches, ¿sí? Yo no compro los coches como una inversión o para alquilarlos para alquilarlos en términos de inversión, sino que es parte del servicio que presta mi empresa y el coche en definitiva es el soporte, es el bien de uso, con lo cual es distinto a una locación que sería con propiedad de inversión. ¿Está bien? Este rubro excluye, y acá dice lo que no es considerado bienes de uso. Los inmuebles que cumplan la definición de propiedades de inversión y puntualizan inmuebles, ¿sí? Los bienes de uso clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta, que esto sí se refiere a la NIF 5, bienes de activos no corrientes mantenidos para la venta, esto es copy-paste de la NIF 5, son activos, son bienes de uso que yo desafecto para venderlos y agrego, distribuirlos, ¿sí? Para venderlos a un tercero, para distribuírselos a un socio. Y yo los reclasifico de no corrientes a corrientes, con lo cual esos están destinados a la venta. Hay que tener un plan de venta, bueno, tiene un montón de condiciones esto, que seguramente si esta norma hizo copy-paste, deben ser exactamente los mismos que las NIF 5. Hice los activos de naturaleza similar, pero expresamente incluidos en otras secciones o apartados de esta resolución técnica
o en otras normas contables. Vamos a ver algunas cuestiones de medición. Se esquematizan seguidamente los distintos criterios que adopta la norma para la medición inicial y posterior de los bienes de uso. ¿Sí? Empezamos a hablar de medición inicial y posterior, ¿sí? Igual que en las normas internacionales. Esto un poco lo habíamos visto cuando vimos los bienes de cambio, así que no voy a redundar en ello. Medición inicial. Adquiridos al costo de adquisición. Producidos al costo de producción. Construidos al costo de construcción. Incorporados por aportes, donaciones y subsidios. En entes pequeños, al importe de la documentación si está explicitado. En los demás casos, al valor razonable. Si no existe cotización, si no existe algún tipo de cotización hecha por algún perito, ¿sí? Llamamos un tasador, decimos, presentame un informe de cuánto vale este bien y usamos esa tasación como el valor razonable del bien, en el caso de que el valor razonable eh, no esté explícito, ¿sí? Pero bueno, también se divide entre entes pequeños y entre entes grandes. Bien, incorporados por aportes. Incorporados por trueque o canje. Bien, bienes con destino a costo, bienes con destino y costo de reposición similares al valor razonable. Si es que está explicitado. Y en entidades pequeñas, no, perdón, me perdí. Casos distintos del anterior, o sea, los que no se pueden a valor razonable. Cuando no se puede a valor razonable, en entidades pequeñas, al importe de la documentación de vuelta, si es que está explicitado, y si no tendrán que tomar alguna cotización, o algún costo histórico, o si son entes pequeños, la norma medio que dice que lo pueden inventar. Entidades pequeñas y medianas, cuando el importe no está explicitado, como lo que decíamos recién, y restantes entidades aplican la jerarquía del valor razonable. ¿Sí? Valor razonable del activo recibido, cotización sucedánea del activo recibido, valor razonable del activo entregado, una cotización del activo entregado, o el valor contable del activo entregado como último. ¿Sí? Esto es cuando es por trueque. Los activos biológicos utilizados como factor de la producción, ¿sí? No se olviden que cuando hablamos de activos biológicos, entre comillas, bienes de uso, ¿sí? Cuando hablamos de un toro, de un vientre, no estamos hablando de bienes de uso, sino que hablamos de factores de la producción, ¿sí? O activos biológicos para ser utilizados como factores de la producción. En el curso normal de sus operaciones, al costo de adquisición sobre la base de su costo atribuido determinado como el importe que surge de aplicar el párrafo 1030. Y acá, interesante la aclaración. Dice, incorpora como novedad para la normativa argentina, en concordancia con las NIF, adelante, sumar a la medición inicial realizada según lo establecido en el párrafo 315, la estimación de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento y la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando ello sea requerido por disposiciones legales o contractuales o por compromiso voluntario del ente. En estos casos, estimará la obligación en la que debería incurrir a tal fin. La norma internacional, la norma de propiedad, planta y equipo, la NIC 16 y la NIF, la NIF 16, la de arrendamientos, que dice cómo se va a evaluar esto, y nos remite a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. Lo que dice es que vos tenés una serie de cuestiones para medir el valor razonable de los bienes y entre ellos agrega una estimación de los costos de desmantelamiento al cierre, ¿sí? Y de recomposición del lugar donde estuvieron los bienes. Esto lo agrega como novedad, por eso les digo, esto hice un copy-pegue de las NIF. Medición posterior, eso en cuanto a la medición inicial. Medición posterior. Se podrá optar por aplicar el modelo del costo,
Esto es copy y pegue de la NIF. ¿El modelo de costo o el modelo de la revaluación? El modelo del costo, ya se los digo porque no necesito leerlo, el modelo del costo es el costo original menos depreciaciones. Ese es el modelo del costo. Y el modelo de la revaluación es el costo original remedido, ¿sí? Menos depreciaciones. En el caso de la norma dice que se va a utilizar el método del costo por regla, dice la NI, y como un método alternativo se va a utilizar el modelo de la revaluación cuando se aplique la norma de propiedad, planta y equipo, que en definitiva se utiliza para todas las entidades. Sobre las depreciaciones, el apartado 9.3, dice se reconocerá el cargo por depreciación a partir de la puesta en marcha del elemento de bien de uso como gasto del periodo o como parte del costo de un activo cuando deba computarse dentro de los costos de producción, del costo de construcción o del costo de implantación de un bien. Bien. Entonces, en principio las depreciaciones son pérdidas. Salvo que yo esté utilizando el bien en la producción. En todo caso lo voy a cargar al costo del producto, ¿sí? O al costo del bien que estoy incorporando, ¿sí? Si yo tengo una máquina, no sé, algo chiquito, para que sea fácil y no perdamos mucho tiempo. Si yo tengo un taladro, que es una herramienta, y las herramientas tienen una depreciación de 5 o 10 años, no me acuerdo, de 10 años, el componente, el 10% de depreciación del ejercicio, va a ir aplicado al costo de la obra para la cual yo utilicé ese taladro. ¿Está bien? Para decir una tontería. El apartado 9.4, presentación, habla sobre la presentación de los estados contables. Acá se diferencia de la norma internacional, porque la norma internacional habla de estados financieros. Y dice, en el estado de situación patrimonial, una entidad presentará los bienes de uso separados del resto de los activos como activos no corrientes, ¿está bien? ¿Sí? E incluirá los anticipos a proveedores de este tipo de activos dentro del rubro bienes de uso. Esto sí es nuevo, porque los anticipos a proveedores en general los teníamos como otros créditos, ¿está bien? Pero ¿qué es lo que dice acá? Los anticipos a proveedores, en definitiva, si se relacionan con compra de bienes de uso, van a estar expuestos en el rubro bienes de uso. Finalmente, vamos a arrancar con el análisis del rubro en particular, porque el que sigue es otra cosa. Algunos comentarios que yo dejé para antes de abordar el caso dicen, en el caso de los bienes de uso, un activo para ser utilizado como factor de la producción, propiedad, planta y equipo, o cualquier CAPEX, ¿sí? Porque son las formas en las que lo llaman, ¿sí? Factores de la producción en los activos biológicos, bienes de uso en general, las normas locales, propiedad, planta y equipo en las normas internacionales, o CAPEX lo llaman algunos evaluadores de proyectos. En una organización, su tratamiento contable debe ser acorde con la política de registración de dicha entidad. Entonces hay que ver cuál es la política de tratamiento de los bienes de uso. Un poco lo que hablaba con algunos de ustedes, es decir, qué política tiene de depreciación, por ejemplo, ¿no? En general, lo primero que debemos hacer es verificar que los bienes se encuentren valuados de manera correcta. Ahora sabemos que por el método del costo o por el método del costo revaluado. Pero esto del costo revaluado es escabroso porque viene, primero porque el costo revaluado requiere una revaluación y la revaluación requiere de un soporte, porque si no el auditor no te va a firmar el balance. Con lo cual necesitamos que venga un tasado, ¿sí? Y por otro lado, este ejercicio particularmente, que es del 2020, era costo histórico por la vieja norma, conforme a la normativa que se utiliza. El cargo a resultados de las depreciaciones debe seguir el mismo patrón determinado para la estructura de costos de la empresa, con el objetivo de favorecer la información de gestión. Bueno, si son bienes generales, irán a gastos de administración, comercial y demás. Si son utilizados en la producción, irán a costo. O serán imputables a. Bienes de uso. El inmueble está afectado en partes iguales al área de administración y comercial
Eso quiere decir que le tenemos que imputar, lo que acabo de decir anteriormente, una parte de la depreciación al centro de costos del área comercial y otro al centro de costos del área de administración. Y fue aportado por uno de los socios al constituirse la sociedad, cosa que no me importa. Valor distribuido, atribuido al terreno, 1.200.000, valor de recupero estimado, 300.000. Entonces, ya sé que al valor de origen, yo le voy a tener que restar por lo menos 1,5 millones entre el valor del terreno y el valor recuperable para mantenerla, para determinar la base de la depreciación. Vida útil 50 años y deprecia año de alta completo y por consiguiente no de baja. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser congruente con lo que acabo de decir? Primero ir a ver que mis bienes estén bien valuados. Bueno, como no tengo datos, yo voy a suponer que están bien valuados. ¿Sí? Ustedes van a ver que tengo el inmueble valuado en 3.600.000. ¿Sí? Si yo tengo el inmueble valuado en 3.600.000, en 3.600.000, pero debo restarles el terreno y debo además restarle el valor recuperable de 300.000, tengo un valor sujeto a depreciación de 2.100.000. Si yo esto lo divido por 50, me da que la depreciación del ejercicio es de 42.000. ¿Sí? Si adicionalmente yo tengo que distribuir el 50% de esto a comercial y el 50% a administración, lo tengo que dividir por 2 y a cada uno de esos sectores imputarle un gasto de 21.000 pesos. Vamos a ver qué hizo la maga. La maga, obviamente, debe haber hecho algo parecido, tal cual. Depreciaciones, bienes de uso, gastos de administración, 21.000, depreciaciones, gastos comerciales, 21.000, a depreciación acumulada, 42. Hasta acá es lo que tenemos que hacer, por lo cual vamos a salir de sumas y saldos y vamos a venir a nuestro libro diario y vamos a cargar el asiento de depreciaciones de este bien de uso en parte. Debitándole al agente de administración 21.000, debitándole al agente de comercial 21.000 y acrecentando la depreciación acumulada por 42. ¿Sí? Depreciación inmueble. ¿Sí? Si todos me siguieron hasta acá, no hay demasiado más por hacer. Y continuamos. Los muebles y útiles afectados al área de administración fueron incorporados en mayo del 2018. Los muebles y útiles afectados al área de administración fueron incorporados en mayo del 2018. No estimándose un valor de recupero. O sea, no sabemos valor de recupero. Vida útil 5 años, deprecia año de alta completo. Bueno, acá tenemos que ver primero de qué estamos hablando. Para saber de qué estamos hablando tenemos que ir siempre al sumas y saldos. Vamos a ver en nuestros sumas y saldos de qué estamos hablando. Muebles y útiles, 127.500. Nos dice que esto fue incorporado en el 2018. ¿Está bien? Y que deprecia durante 5 años. Si deprecia durante 5 años, esto debería ser 127.500 dividido 5. ¿Sí? 25.500 es la cuota de depreciación. Ya deprecié 2018 y 2019. Por 2, yo debería tener un saldo de 51.000. Y efectivamente tengo un saldo de 51.000 en la depreciación acumulada. Con lo cual tengo que cargar una cuota de depreciación de 25.500. Eso es lo que haría yo. Eso es lo que hace el caso. Perfecto. Gastos de administración, depreciación bienes de uso, a depreciación acumulada de inmuebles. Hasta acá no hay una gran complicación. Salgo de mis sumas y saldos, voy a mi diario, ¿sí? Y voy a imputarle un gasto a la administración en la 040208, ¿sí? De 25.500, mientras incremento la depreciación acumulada, 0102, por 25.000. Depreciación, muebles y útiles. Bien.
Salimos de acá y vemos qué más nos dice el caso. Ah, una aclaración. Les hice una aclaración antes de avanzar. Muchas veces las organizaciones proceden a la venta de sus bienes de uso, pero omiten dar de baja a los mismos en sus contabilidades. Esto es más normal de lo que parece. ¿Sí? Porque cuando compramos un bien, está clarísimo. El sistema larga alertas por todos lados. Cuando vendemos un bien de uso, a veces es una tortura darse cuenta y a veces los clientes esconden la información. No sé por qué. Y es más, a veces los venden en negro, con lo cual no están facturados y tenemos el problema de que el bien nos queda en la contabilidad, pero en realidad no lo tenemos. Un montón de cosas ahí bajo el sol. Cuando ello suceda, se debe proceder a la baja inmediata del activo. Es decir, si la venta la hizo en negro y no lo tengo, hago una factura y en algún momento lo voy a dar de baja, pero yo tengo que corregir mi contabilidad. Si tengo la factura y la detecto, lo doy de baja. Cualquiera sea el caso, siempre debe revisarse los bienes de uso detallados en el respectivo anexo, las altas del ejercicio y las bajas que se deban registrar, con el objeto de cargar al resultado las depreciaciones correspondientes del ejercicio, ¿no? Entonces, acá el caso nos plantea algunas cosas. El saldo de la cuenta rodados, dice. Primer problema. Una camioneta Toyota, modelo 2016, adquirida en el 2019, ¿sí? Me animo a decir el periodo directamente porque sabemos que es de enero a diciembre, con lo cual 2019 es el. Ya estoy pensando que depreció año de alta. En 600.000 pesos, vida útil 5 años, depreciación de recupero 240.000, depreciación año de alta completo, perfecto. Fue vendida y registrada la venta en noviembre del 2020, quedando pendiente registrar la baja. Es decir, compré un bien en el 19, lo vendí en el 2020, registré la venta, pero no registré, porque registré la factura, pero no registré la baja del bien. Con lo cual mi contabilidad está mal, porque tengo un bien que no debería tener. ¿Sí? Entonces, desmembremos esto. Tengo un bien, siempre recurrimos a estos cálculos simples a la calculadora. Tengo un bien que compré en el 19 en 600.000. ¿Sí? Y ese bien que compré en el 19 en 600.000, el valor de recupero estimado era de 240.000. ¿Sí? 360.000 es el valor sujeto a depreciación. Si yo lo divido por 5, ¿sí? Yo tengo 72.000 de depreciación cada año. Por lo menos reconocí una cuota de depreciación. Y como deprecio año de alta y no de baja, solamente voy a dar de baja una cuota de depreciación. Así que mi depreciación acumulada, si me siguieron, debería ser de 72.000 en el haber, que es una regularizadora del activo. Agarro la depreciación acumulada de este rodado por 72.000 y se la tiro al debe. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Bien. Si todos me siguieron y tiré al debe la depreciación acumulada por 72.000, voy a tirar al haber los 600.000 que vale el bien, los 600.000 que vale el bien y que está evaluado a valor de origen en mi contabilidad, al haber. ¿Está bien? Porque lo tengo en el debe. Entonces tengo de repente en el debe 72.000 y en el haber 600.000 del bien que di de baja. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, la diferencia no es otra cosa que el costo de la venta. No sé cuánto fue la venta porque no tengo el dato. ¿Sí? O por ahí sí lo tengo, pero bueno, no me importa. ¿Qué es el costo? En definitiva es una pérdida para mí. Y en este caso la pérdida es. ¿Qué hace el caso? Bueno, un poco esto que les expliqué. Fíjense, acá lo que les expliqué en el aire está a la vista. La depreciación acumulada de ese bien, que solamente depreció un periodo, era de 72.000. En el haber. La tiro al debe. ¿Sí? La doy de baja. Por otro lado, yo tengo en el debe valuado mi rodado en 600.000, pero ese rodado ya no lo tengo porque lo vendí. Lo tiro al haber, lo doy de baja. Y la diferencia, que en definitiva es lo que vale contablemente mi bien. Mi bien vale los 600 menos los 72. El original menos su depreciación acumulada. Vale 528.000. Esos 528.000 es el costo de venta de bienes. Y eso es lo que yo tengo que cargar en mi contabilidad.
Vengo a mi diario y voy a registrar la baja del bien de uso. ¿Sí? Como les dije, doy de baja la acumulada primero por 72.000. Y doy de baja el bien, el 010605. Lo acredito por 600. Acá me tira el saldo. Yo ya sé que de ese saldo de 1.560.000, 600 ya no los tengo. ¿Sí? Y me queda una diferencia de 528.000, que no es otra cosa que el costo de la venta del bien de uso. Que como es costo, crece por el debe, 04020502. Uy, no, acá. 04020502 por 528. ¿Quedó mi asiento? Baja, bien de uso, Toyota. Aceptar, ya cargué mi asiento, me quedó bien, cierro y vuelvo a mi caso a ver qué más me dice el caso. Tengo otra camioneta, una Ford, modelo 2018, que compré en el 2020, o sea, la compré en este ejercicio, por 960.000. Vida útil 5 años, valor de recupero estimado 360.000 pesos y deprecia año de alta compra. Bien. Primero que yo tengo que ver es si mi cuenta rodados quedó valuada en 960, valor histórico, en mis sumas y saldos. Bueno, vengo a ver mis sumas y saldos, busco la cuenta rodados y la cuenta rodados me quedó en 960. Perfecto. ¿Qué más me dice? Me dice vida útil 5 años, valor de recupero 360. Recurro a la calculadora y digo, bueno, 960.000 menos 360, yo tengo un valor sujeto a depreciación de 600. Divido por 5 y me da que tengo que cargar una depreciación del ejercicio de 120.000. La primera del ejercicio. Bien, no sé si el caso lo hizo así, pero sí. Generó una depreciación, un gasto comercial de 120.000 contra la depreciación acumulada de los dos. Y ese es el asiento que yo voy a cargar. Yo voy a salir de mis sumas y saldos y voy a cargar en el diario, un asiento donde registro la pérdida por 120.000 y genero el incremento de la acumulada, 010606 por 120. Aceptar, depreciación rodados, y ya tenemos nuestro asiento y todo nos quedó divino. Vamos a nuestros sumas y saldos y decimos, bueno, a ver si puedo hacerlo acá. ¿Cuánto valen mis rodados? ¿Cuánto valen mis bienes de uso, no? Bueno, mis bienes de uso valen... Vamos a tratar de hacer. A ver cómo puedo hacerlo de la forma más sencilla posible, porque esto sí no lo tengo en presentación. Lo tendría que preparar. Inmueble para la ocasión, llave de negocio no me interesa, hasta rodados. Tengo los muebles y útiles que valen 127.500 menos su acumulada de 76.500. ¿Lo ven? Más 3.600.000 menos su depreciación acumulada de 126.000. Más 960.000 de los rodados menos su depreciación acumulada de 120. ¿Sí? 4.365.000 es lo que yo tengo de bienes de uso. ¿Qué nos dice el caso? El caso nos dice, en el punto 6.4, que creo que no tengo nada, no, después voy a intangibles, dice, el valor de utilización económica de los bienes de uso en conjunto es de 7.200.000. ¿Qué pasa? Estos 7.200.000, que es lo último que estoy leyendo, indica que el valor razonable, ¿sí?, en base al valor de uso de estos bienes, es de 7.200.000. Yo lo tengo medido
por debajo de ese valor, con lo cual no pasa nada. Ningún activo puede estar medido por encima de su valor recuperable. Si el valor recuperable es de 7.200 y yo tengo 4.365, lo tengo bien valuado por RT17. Hoy por RT54, modificada por la 56, modificada por la 59, ¿qué dice? La empresa puede utilizar el método del revalúo, ¿sí? Del costo revaluado. Costo revaluado menos depreciaciones. Entonces, si yo tengo que esto en definitiva vale más, tendría que proceder a la revaluación, usar este método, y reconocer más activos, ¿verdad? Pero bien, ese no es nuestro caso. Nosotros vamos a seguir con los activos intangibles, con lo cual vamos a ver qué nos dice la NUA sobre los activos intangibles. ¿Alguna duda acaso acá hasta lo que vimos sobre los bienes de uso? ¿Alguien que dé señales de vida de que no estoy hablando solo hace media hora y que se me desconectó el internet? Se escucha Ninguna clarito y duda, se ve profe. bien. Bueno, gracias. Estamos vivos, hay sueño. Porque ya me ha pasado que a veces sigo hablando solo, se corta internet y no me doy cuenta. Quedamos 30. No ¿Quiere decir que 33. perdimos 8 personas en el camino? No. Bien, ¿qué nos dice la NUA sobre activos intangibles? ¿Sí? Hay todo, la NIC 32 habla de activos intangibles en las normas internacionales. ¿Por qué hago tanta referencia a las NIC? Porque las NUA un poco tratan de arrimarse, ¿no? O a las NIF. Definición. Vamos a entender un poco qué son los activos intangibles o qué entiende la norma local argentina por ello. Son activos identificables de carácter no monetario y sin sustancia física que no corresponde que sean tratados aplicando otros requerimientos contenidos en esta resolución técnica o en otras normas contables. Este rubro incluye, entre otros, derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, licencias y similares, ¿sí? Dominios de Internet, que yo tengo registrado de mi nombre, marcas, las que dice el loguito con una R al lado de la marca, logos, costos de desarrollo, son intangibles, ¿sí? Las tareas de desarrollo, de investigación y desarrollo, en algunos casos, forman parte de los intangibles. Perdón que esté un poco chico, pero bueno, no podía distribuirlo de una mejor forma en el tiempo que tenía. Pero se los leo. Excepcionalmente, aunque no cumplan los requisitos para la definición anterior, los costos de organización y los costos preoperativos, dice la norma, y los criptoactivos, las criptomonedas, cuyo precio depende exclusivamente de la aceptación de los participantes del mercado. Fíjense que la norma reconoce las criptomonedas como intangibles. ¿Sí? Esto también es novedad. Las siguientes partidas no tratan como activos intangibles y por lo tanto deberán imputarse como gastos del periodo. Lo que voy a leer a continuación no son intangibles y son gastos. Los desembolsos por investigación, entonces ya separa la norma. Gastos de investigación y desarrollo. La investigación en principio es gasto y el desarrollo es intangible. Los desembolsos erogados en el desarrollo interno del valor llave, marcas, listas de clientes y otros que en sustancia no puedan distinguirse en el costo de desarrollar un negocio tomado en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que si los gastos de desarrollo no pueden vincularse con un ingreso, no se pueden reconocer como un intangible. Los desembolsos de publicidad, promoción, reubicación, reorganización de una empresa no son intangibles, son gastos. Los desembolsos de una fase de desarrollo que no cumplen las condiciones para ser activados y los costos de entrenamiento, excepto aquellos que por características puedan activarse como costos de organización. O sea, cualquier otro costo, salvo que se pueda activar, es un gasto. Una entidad podrá reconocer como un activo intangible a los desembolsos que respondan a costos para lograr la constitución de una nueva entidad y darle existencia legal, es decir, algunos costos de organización. Los costos que una nueva entidad o una entidad
existente deban incurrir en forma previa para el inicio de su actividad. Eso puede ser incorporados como costos preoperativos y son medibles de ser activados como intangibles. Se esquematiza seguidamente los criterios que adopta la norma para la medición inicial y posterior de los activos intangibles. Medición inicial. Adquiridos al costo de adquisición. Acá volvemos a la peroraria. Desarrollados al costo de desarrollo. Incorporados por aportes, donaciones y demás. En entidades pequeñas vemos la documentación y en los demás casos al valor razonable y si no existe una tasación. Incorporados por trueque. No voy a leer de vuelta. Ya lo dije un montón de veces. Medición posterior. Si tiene vida útil definida, el costo original. Perdón, si tiene vida útil indefinida. Estoy en esta pantalla. Aquí. Si tiene vida útil indefinida, al costo original. Porque claro, no puedo depreciarlos, en el caso de que los pueda depreciar, si no puedo definir una vida útil. Si tienen vida útil definida, al costo original menos depreciación. Ahí está. Depreciaciones. Amortizaciones, dice la norma. Se reconocerá el cargo por amortización como gasto del periodo o como costo del activo, igual que hicimos con los bienes de uso. Perdón. Igual que hicimos con los bienes de uso. Presentación. En el estado de situación patrimonial, una entidad presentará los activos intangibles separados del resto de los activos como un activo no corriente. Es muy importante en esto, y les digo por lo que dicen las normas internacionales, definir el tema de la vida, de la vida útil del intangible. Si la podemos definir bien y si no la podemos definir, tenemos un tratamiento diferente. Incluirá los anticipos a proveedores. Bueno, cualquier anticipo a proveedores que antes considerábamos otro crédito, ahora lo vamos a exponer dentro del rubro de activos intangibles, dentro de los otros créditos. Activos intangibles, algunas recomendaciones, comentarios que hago yo antes de analizar el rubro del caso Alamada. El tratamiento contable de los activos intangibles es una práctica frecuentemente ignorada por las organizaciones. Es decir, hay empresas que no se preocupan por el registro de marca, por el registro de patentes, por el valor llave de su negocio, no se preocupan por su cartera de clientes. Sea desconocimiento del mismo, sea por falta de profesionalismo de los profesionales en contabilidad o simplemente por un error u omisión práctica. Los activos intangibles, como cualquier activo, deben ser revisados. En principio se deben revisar su correcta evaluación e imputación contable y como segunda medida se debe revisar los cargos de su depreciación en el caso de que hubiera una vida útil definida. Bien, ¿qué es lo que dice la MAGA particularmente? La llave de negocio. Si nosotros vamos y miramos nuestro mayor, tenemos la llave de negocios en algún lado. Llave de negocios, acá, 1.080.000. La llave de negocios se amortiza en 10 años. Con lo cual, yo, si leo hasta ahí, podría decir, bueno, 1.080.000 dividido 10, tengo que cargar depreciaciones por 108.000 todos los años, durante 10 años. Y el origen es en el 2018, con lo cual ya depreció 2018 y depreció 2019, corresponde depreciar 2020. Debería tener en su depreciación acumulada 108 por 2, 216.000 pesos. Su valor de utilización económica al cierre se estima en 900.000 pesos. Primero, la depreciación. Vemos cuánto vale, 1.080.000. Lo vi por algún lado, acá 1.080.000, y su depreciación acumulada es de 216.000, cosa que está bien. Entonces, no teniendo ningún dato adicional, lo que vamos a hacer es registrar la depreciación de esa llave de negocio por una cuota más de 108.000. No perdamos mucho tiempo en esto. Libro diario, voy a crear un asiento, ¿sí? Donde voy a cargar la pérdida por depreciación de este intangible en 108.000 y voy a aumentar la acumulada 010702 en 108.000.
depreciación llave. Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Volvemos a nuestros sumas y saldos como nos es habitual, la llave menos su depreciación nos queda evaluada en algo así como 1.080.000 menos 324.000. 756.000. ¿Qué nos dice la maga? Nos dice que el valor de utilización económica es de 900.000, es decir, su valor recuperable es 900.000. Ningún activo puede estar medido por debajo, por encima de su valor recuperable. Yo lo tengo medido en 790 monedas, 700 y pico, menor que 900.000, con lo cual no tengo que hacer nada adicional, ¿sí? Y pasamos a analizar propiedades de inversión. ¿Alguna duda acá con lo que hicimos con los intangibles? Y ya entrando de lleno en propiedades de inversión. En los 10 minutos que nos quedan, vamos a ver lo que nos dice propiedades de inversión, porque la verdad que nos habla bastante de propiedades de inversión. De última, lo arrancamos hoy, cortamos y lo retomamos en un ratito de la clase que viene, donde vamos a escuchar las palabras de Franco. La clase que viene estará a cargo de Franco. Y le robamos un ratito y terminamos de ver este tema y retomamos con el calendario. Bien, para avanzar, propiedades de inversión. ¿Qué es lo que nos dice la NUA sobre esto? En el punto 7 del capítulo 12 del libro. La norma unificada argentina. La norma trata la temática de las inversiones considerando inversiones financieras, propiedades de inversión, otras inversiones y participaciones en subsidiarias, asociadas y demás. Vamos a hablar de inversiones financieras. Definición. Son colocaciones de efectivo en otro activo financiero realizadas o mantenidas con el objeto de obtener renta, ganancias de capital u otros beneficios explícitos o implícitos. ¿Sí? Este rubro incluye, entonces ustedes imagínense, el rubro de propiedades de inversión clasificado en 4: inversiones financieras, propiedades de inversión, otras inversiones y participación. ¿Sí? El subrubro, diría yo, inversiones financieras incluye depósitos a plazo fijo, y acá podríamos tener propiedades de inversión de corto y de largo, es decir, corrientes y no corrientes. Depósitos a plazo fijo, otras colocaciones similares, llámense fondos de inversión que son muy usados, ¿sí? Y que tienen algunas ventajas como que puedo entrar y salir de un momento a otro. Títulos de deuda emitidos por otras entidades públicas o privadas, obligaciones negociables, bonos privados, bonos públicos del Estado, acciones u otros instrumentos de patrimonio neto, acciones con cotización que veíamos hoy, y los derechos a recibir de cualquier otro activo financiero distinto del efectivo o sus equivalentes. Un pagaré, una caución. Medición de estas inversiones financieras. Criterio general, las inversiones provenientes de transacciones entre partes independientes, cuando la medición posterior de los activos se haga valor razonable o a su cotización, a su valor razonable o a su cotización. Cuando la medición posterior de los activos no se efectúe a su valor razonable ni a su cotización, a su costo de adquisición, menos los dividendos que se hayan pagado en efectivo u en especie. La norma propone un tratamiento novedoso para la normativa argentina. Cuando la medición inicial se realiza al valor razonable, ya que dispone que se reconocerán los costos de transacción como un resultado del periodo. En cambio, cuando se realice la medición inicial al costo de adquisición, estos costos se adicionarán al costo de la inversión. Bien, entonces, primero, cuando estamos valuando, para aclarar lo que leí, porque lo leí como el traste, cuando estamos hablando de costos de incorporación,
¿sí? Cuando evaluamos a costo de incorporación, todos los costos adicionales van a incrementar. Cuando hacemos evaluación a valor razonable, lo que dice la norma es que todos los costos de incorporación se van a tratar como gastos y no van a formar parte del valor de la inversión. Eso es lo que está diciendo. El punto 2 dice, inversiones provenientes de transacciones entre partes relacionadas, según las condiciones pactadas, según lo definido en el punto 1 anterior, que es cuando hablamos inversiones, lo que nombramos anteriormente. Eso en medición inicial. Cuando hablamos de medición posterior, dice, una entidad va a medir sus inversiones financieras de acciones u otros instrumentos de patrimonio emitidos por entidades sobre las que no ejerce control o control conjunto ni influencia, es decir, una acción con cotización, al valor razonable, a la cotización sucedánea o al costo de adquisición menos los dividendos. Cuando se trate de entidades relacionadas, se medirá el valor razonable. Presentación de los estados contables. En el estado de situación patrimonial, una entidad presentará las inversiones financieras separadas del resto de los activos y distinguiendo de corresponder entre activos corrientes y activos no corrientes. ¿Sí? Bueno, nada, esto está bueno porque nos dice en qué parte o en qué punto del activo esto va. Propiedades de inversión propiamente dicha, que es lo que nosotros estamos tratando o viendo aquí. Definición. Son los inmuebles, terrenos o construcciones destinados a obtener renta, locación o arrendamiento, o acrecentamiento de su valor con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales de la empresa. ¿Sí? Es cuando yo tengo una propiedad que la alquilo para tener renta, no para destinar o relacionar con la actividad, salvo que mi actividad principal sea la de obtener renta, ¿no? Medición. Medición inicial. Una entidad medirá en el momento del reconocimiento las propiedades de inversión de acuerdo con los criterios indicados a continuación. Propiedades de inversión adquirida sobre la base de su costo de adquisición determinado según la medición de los costos de adquisición. Las adquiridas al costo de adquisición. Las producidas o construidas en función del costo de producción. Las recibidas mediante aportes o donaciones. Bueno, acá nos deriva un inciso del párrafo 204, pero ya les adelanto que las recibidas mediante aportes, recuerden que son o a valor razonable o en empresas medianas según la documentación y si no a una tasación. Y las propiedades de inversión recibidas mediante trueques, bueno, ya tienen toda la lista de cómo se. Medición posterior, una entidad medirá posteriormente utilizando el modelo del costo o utilizando el modelo del valor razonable. Es decir, se van a medir al costo menos su depreciación acumulada o al valor razonable, que es precio de venta menos gasto de venta. El criterio elegido se aplicará uniformemente para todos los componentes del rubro. Eso es fundamental. En la presentación de los estados contables, dice en el estado de situación patrimonial, la empresa presentará las propiedades de inversión separada del resto de las actividades como un activo no corriente, incluyendo los anticipos a proveedores relacionados con ello. ¿Sí? Esto es lo que decía ahí. Ya nos queda poco para terminar esto, así que lo vamos a ver todo. Otras inversiones, el tercer punto, el 7.3, dice definiciones. Son colocaciones realizadas con el objeto de obtener una renta, ganancia u otros beneficios distintos de los que son los de la empresa, ¿no? Y que no corresponde incluirlos en un rubro específico, como los que ya vimos, y no están afectados a la generación de ingresos individuales. Este rubro incluye, entre otros, las obras de arte, las tenencias de oro, excluye las tenencias de criptoactivos, cuyo valor depende exclusivamente de la aceptación de las partes del mercado. El criptoactivo vimos que era un intangible, ¿no? Y respecto de la medición, dice, su medición inicial va a ser a su valor razonable o a su cotización, y en los restantes casos al costo de adquisición. Siempre fíjense que el costo de adquisición no deja para el último. En general, al valor razonable.
todo lo que sea inversiones, siempre el valor razonable, el valor de salida. Y propone un tratamiento novedoso cuando la medición inicial se realiza al valor razonable, ya que dispone que se reconocerán los costos de la transacción como un resultado del PER. Esto ya también lo vemos. En medición posterior se aplicarán los mismos criterios para la medición inicial. Y en la presentación de los... bueno, medición posterior aplica los mismos criterios que para la medición inicial. O sea, siempre valor razonable, como regla. Después, si no, el costo de adquisición. Y en la presentación dice, en el estado de situación patrimonial, una entidad presentará el saldo de otras inversiones como activos corrientes o activos no corrientes según corresponda. Y nos queda la última, nos queda este pedacito que dice, bueno, las participaciones en subsidiarias, asociadas y demás. Dice, una entidad aplicará esta sección para participaciones en subsidiadas controladas de forma directa o para asociadas o negocios conjuntos. Dice que la medición inicial de las participaciones en subsidiarias en los estados contables separados, una entidad medirá inicialmente las participaciones en subsidiarias en los estados contables separados, las inversiones en negocios conjuntos y las inversiones en asociadas a su costo de adquisición. Noten que acá prioriza el costo de adquisición, solo para este apartado, para el número 4. Y posteriormente dice las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos, sociedades o asociadas, se medirán aplicando el método del BPP conforme a lo dispuesto por esa sección. En la presentación, una entidad presentará en el estado de situación patrimonial el saldo de participaciones en subsidiarias, negocios conjuntos, societarias y asociadas como un activo no corriente. ¿Sí? Estos serán activos no corrientes. Entonces, el 1 y el 3 pueden ser corrientes y no corrientes, es decir, lo que son inversiones financieras copiadas de la NIF 9 y la NIC 29, perdón, y la NIC 32, y el punto 3, otras inversiones podrán ser corrientes y no corrientes, y lo que tiene que ver propiedades de inversión, que son básicamente inmuebles para obtener renta, y las participaciones en subsidiarias como activos no corrientes. Esto es lo que tiene que ver con exposición, y hasta aquí lo que vimos en. Ahora sí, nos queda avanzar con el rubro de propiedades de inversión. No son muchos puntos, son apenas algunos puntos, pero lo vamos a dejar para iniciar la clase que viene porque ya estamos excedidos en tiempo y todos tenemos otras cosas que hacer. Bien, en principio, pausamos.